Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos, dramas telenoveleros y todo lo que pasa detrás de cámaras en el mundo del espectáculo otomano. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo. Hoy tenemos un vídeo que sé que va a levantar pasiones, porque vaya tela marinera. Prepárense para el salseo porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel. Sí, los nombres que todos conocemos, los protagonistas de nuestros sueños, y el centro de una polémica que ha incendiado las redes sociales turcas. Como ya sabrán, Kerem y Afsanur están protagonizando una nueva serie juntos, Jakob Seversen, y la química entre ellos es innegable. Pero la cosa se puso picante cuando Kerem hizo unos comentarios que muchos interpretaron como una comparación entre Afsanur y su expareja, Hande Erçel. Los fans se han dividido, algunos defendiendo a Kerem, otros acusándolo de ser insensible, y por supuesto, los bandos de Hande y Afsanur enfrentándose en una batalla campal digital. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta controversia, a analizar los comentarios de Kerem, a ver las reacciones de los fans y a tratar de entender qué está pasando realmente. Pero antes de empezar, como siempre, les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y que me dejen un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es súper importante para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, la polémica saltó a la luz después de una entrevista que concedió Kerem Bürsin durante la promoción de Jakob Seversen. En la entrevista, le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Afsanur y sobre la química que compartían en pantalla. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pues aquí es donde la cosa se complicó. Kerem, visiblemente entusiasmado, empezó a elogiar a Afsanur, diciendo que era una actriz increíblemente talentosa, profesional y muy fácil de trabajar. Hasta ahí, todo bien, elogios merecidos para Afsanur. Pero luego, añadió algo que encendió la mecha. Dijo algo así como Afsanur tiene una energía muy fresca, una espontaneidad natural que hace que todo fluya con mucha facilidad en el set. Es una actriz que no tiene miedo de arriesgarse, de probar cosas nuevas, y eso es algo que valoro mucho. Ahora, estas palabras por sí solas, no tendrían por qué ser problemáticas. Son elogios a una compañera de trabajo. Pero, aquí viene el pero. Muchos fans interpretaron estas palabras como una crítica velada a Hande Erçel. ¿Por qué? Porque algunos creen que Kerem estaba insinuando que Hande era menos espontánea, menos arriesgada, y quizás, más difícil de trabajar. Y claro, las redes sociales explotaron. El fandom de Hande se sintió ofendido, acusando a Kerem de ser desleal y de intentar minimizar el talento de su expareja. Argumentaron que Hande es una actriz muy talentosa y que ha demostrado su valía en numerosos proyectos. Además, recordaron que Hande y Kerem fueron pareja durante mucho tiempo y que Kerem debería mostrar más respeto hacia ella. Por otro lado, el fandom de Kerem salió en su defensa, argumentando que él simplemente estaba elogiando a Afsanur y que no tenía ninguna intención de criticar a Hande. Dijeron que la gente estaba sacando conclusiones precipitadas y que estaban buscando polémica donde no la había. Algunos incluso argumentaron que la comparación era inevitable, ya que Kerem había trabajado con Hande durante mucho tiempo y ahora estaba trabajando con Afsanur, por lo que era natural que comparara sus experiencias. Y por supuesto el fandom de Afsanur también se metió en la pelea, defendiendo a su ídola y argumentando que ella merecía todos los elogios que estaba recibiendo. Algunos incluso aprovecharon la oportunidad para atacar a Hande, diciendo que Afsanur era una actriz mucho mejor y que merecía más reconocimiento. Imagínense el nivel de tensión. La verdad es que es difícil saber cuáles eran las verdaderas intenciones de Kerem al hacer esos comentarios. Podría ser que simplemente estuviera elogiando a Afsanur sin pensar en las posibles implicaciones. O podría ser que consciente o inconscientemente estuviera comparándola con Hande. Lo que sí está claro es que sus palabras generaron una gran controversia y reabrieron heridas entre los fans de Kerem, Hande y Afsanur. Y es que en el mundo del espectáculo cualquier comentario, por inocente que parezca, puede ser interpretado de mil maneras diferentes y generar una gran polémica. Pero vamos a analizar un poco más en profundidad estos comentarios. ¿Qué significan realmente las palabras de Kerem? ¿Estaba insinuando que Hande era menos espontánea? ¿Menos arriesgada? ¿Más difícil de trabajar? Si analizamos la trayectoria de Hande Erçel, podemos ver que es una actriz que ha interpretado una gran variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes, y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Es cierto que Hande es conocida por su belleza y su estilo impecable, y que a veces se la ha criticado por ser más cara bonita que actriz talentosa. Pero la realidad es que Hande ha trabajado duro para demostrar su valía y ha logrado consolidarse como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía.
Por otro lado, Afsanur Sankaktutan es una actriz relativamente nueva en la industria, pero ya ha demostrado tener un gran talento y un gran potencial. Es conocida por su energía fresca y su espontaneidad en pantalla, y ha recibido elogios por su actuación en Jakob Seversen. Es posible que Kerem se haya sentido atraído por la energía juvenil y la espontaneidad de Afsanur, y que haya querido destacar estas cualidades en la entrevista. Pero eso no significa necesariamente que esté menospreciando el talento de Hande. Quizás Kerem simplemente estaba hablando de las diferencias entre las dos actrices y de cómo cada una aporta algo diferente a su trabajo. Hande tiene más experiencia y una trayectoria más consolidada, mientras que Afsanur es más joven y tiene una energía más fresca. En cualquier caso, lo importante es recordar que cada actor tiene su propio estilo y su propio enfoque. No se puede comparar directamente a Hande y a Afsanur, ya que son dos actrices diferentes con talentos diferentes. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. Como ya mencioné, la polémica generó una gran división entre los fans de Kerem, Hande y Afsanur. Los fans de Hande se sintieron ofendidos por los comentarios de Kerem y lo acusaron de ser desleal y de intentar minimizar el talento de su expareja. Algunos incluso llegaron a insultarlo y a desearle lo peor. Los fans de Kerem por su parte lo defendieron a capa y espada, argumentando que él simplemente estaba elogiando a Afsanur y que no tenía ninguna intención de criticar a Hande. Algunos incluso acusaron a los fans de Hande de ser exagerados y de buscar polémica donde no la había. Y los fans de Afsanur, por supuesto, aprovecharon la oportunidad para defender a su ídola y para atacar a Hande. Algunos dijeron que Afsanur era una actriz mucho mejor y que merecía más reconocimiento. Otros simplemente se burlaron de Hande y la llamaron cara bonita. La verdad es que la reacción de los fans fue bastante predecible. En el mundo del espectáculo, los fans suelen ser muy leales a sus ídolos y están dispuestos a defenderlos a capa y espada, incluso si eso significa atacar a otros. Es importante recordar que los fans no son dueños de la vida de sus ídolos y que no tienen derecho a dictarles cómo deben comportarse o a quién deben amar. Cada actor tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como quiera. Y hablando de amor, ¿será que hay algo más entre Kerem y Afsanur? La química entre ellos en pantalla es innegable, y algunos fans ya están especulando sobre un posible romance fuera del set. ¿Será que Kerem ha encontrado el amor en los brazos de Afsanur? Es difícil saberlo con certeza. Los actores suelen ser muy reservados con su vida personal, y es posible que estén tratando de mantener su relación en secreto. Pero si hay algo entre ellos, no me sorprendería en absoluto. La química entre ellos es palpable y se nota que se llevan muy bien. Además, Kerem ha hablado muy bien de Afsanur en varias ocasiones, destacando su talento, su profesionalismo y su energía positiva. Es posible que estas cualidades hayan atraído a Kerem, y que haya encontrado en Afsanur a una compañera ideal tanto en el trabajo como en la vida. Pero también es posible que simplemente sean buenos amigos y compañeros de trabajo. Los actores suelen pasar mucho tiempo juntos en el set, y es natural que se creen lazos de amistad entre ellos. En cualquier caso, solo el tiempo dirá si hay algo más entre Kerem y Afsanur. Por ahora, solo podemos especular y disfrutar de su química en pantalla. Lo que sí es cierto es que esta polémica ha generado mucho interés en Jakob Seversen. La serie está siendo un éxito en Turquía, y muchos fans están sintonizando cada semana para ver la química entre Kerem y Afsanur. La serie cuenta la historia de Ateş, un joven rico y rebelde que se ve obligado a cuidar de sus hermanos menores después de la muerte de sus padres. Ateş no está preparado para asumir esta responsabilidad, y contrata a Leyla, una joven huérfana que se gana la vida estafando a la gente. Ateş y Leyla son polos opuestos, pero se ven obligados a trabajar juntos para cuidar de los hermanos de Ateş. A medida que pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse el uno del otro. La serie está llena de drama, comedia y romance, y la química entre Kerem y Afsanur es uno de sus principales atractivos. Si aún no la han visto, les recomiendo que le den una oportunidad. Seguro que les encantará. Y volviendo a la polémica, ¿cree que Kerem debería disculparse con Hande? Algunos fans creen que sí, que debería pedirle perdón por los comentarios que hizo y por el daño que pudo haberle causado. Otros creen que no tiene nada de qué disculparse y que simplemente estaba elogiando a Afsanur. La verdad es que es una decisión muy personal. Si Kerem siente que ha cometido un error, debería disculparse. Pero si cree que no ha hecho nada malo, no tiene por qué hacerlo. En cualquier caso, lo importante es que Kerem y Hande puedan superar esta polémica y seguir adelante con sus vidas. Ambos son actores talentosos y merecen ser felices. Y hablando de seguir adelante, ¿qué le depara el futuro a Kerem, Hande y Afsanur? Kerem está actualmente enfocado en Jakob Seversen, y es probable que siga trabajando en proyectos similares en el futuro. Es un actor muy versátil y tiene un gran potencial.
Hande también está trabajando en varios proyectos, y es probable que siga consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Es una actriz muy talentosa y tiene mucho que ofrecer. Y Afsanur por su parte está en ascenso y es probable que siga cosechando éxitos en el futuro. Es una actriz muy prometedora y tiene un gran futuro por delante. Así que estén atentos a sus carreras, porque seguro que nos sorprenderán con grandes proyectos en el futuro. Y hablando de futuro, ¿qué creen que pasará con esta polémica? ¿Creen que se calmará con el tiempo? ¿O creen que seguirá generando controversia durante mucho tiempo? La verdad es que es difícil saberlo. Las polémicas en el mundo del espectáculo suelen ser muy volátiles y pueden desaparecer tan rápido como aparecen. Pero es posible que esta polémica siga generando controversia durante un tiempo, especialmente si Kerem, Hande y Afsanur siguen dando de qué hablar. En cualquier caso, lo importante es recordar que es solo una polémica y que no define a ninguno de estos actores. Todos son personas talentosas y merecen ser respetadas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este salseo turco. En resumen, hoy hablamos de la polémica que generó Kerem Bürsin al comparar, según algunos fans, a Afsanur Sancaktutan con Hande Erçel. Analizamos los comentarios de Kerem, las reacciones de los fans y las posibles implicaciones de esta controversia. Vimos que los comentarios de Kerem generaron una gran división entre los fans de Kerem, Hande y Afsanur. Los fans de Hande se sintieron ofendidos por los comentarios de Kerem y lo acusaron de ser desleal y de intentar minimizar el talento de su expareja. Los fans de Kerem por su parte lo defendieron a capa y espada, argumentando que él simplemente estaba elogiando a Afsanur y que no tenía ninguna intención de criticar a Hande. Y los fans de Afsanur, por supuesto, aprovecharon la oportunidad para defender a su ídola y para atacar a Hande. También especulamos sobre un posible romance entre Kerem y Afsanur, y hablamos del éxito de Jakob Seversen. En fin, una polémica que ha dado mucho de qué hablar y que ha reabierto heridas entre los fans de estos tres talentosos actores. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de los comentarios de Kerem? ¿Creen que estaba comparando a Afsanur con Hande? ¿Creen que debería disculparse con Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les pido una vez más que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que me dejen un like si les gustó este vídeo, y que lo compartan con sus amigos para que más personas se unan a esta comunidad de amantes de los dramas turcos. Su apoyo es súper importante para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo otomano. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.